Esteban llevaba casi 12 años trabajando como trailero en las carreteras del sur de México. Había manejado bajo tormentas, atravesado derrumbes en la sierra y pasado noches enteras, conduciendo por caminos donde no existía una sola luz durante kilómetros. En ese trabajo uno terminaba acostumbrándose al cansancio, al peligro y sobre todo a la soledad, pero jamás pudo acostumbrarse a lo que ocurrió aquella noche en Oaxaca. Todavía hoy, cada vez que llueve demasiado fuerte o escucha estática saliendo de una radio vieja, siente que el corazón se le enfría igual que aquella madrugada. Todo comenzó un jueves por la tarde. Esteban estaba descansando en una pequeña fonda de carretera, cerca de Puebla, cuando recibió una llamada de la empresa para la que trabajaba. Le ofrecieron un viaje urgente hacia una zona montañosa de Oaxaca. El pago era mucho mejor de lo normal, porque la entrega debía hacerse antes del amanecer. Eso le pareció extraño desde el principio. Generalmente, las entregas nocturnas eran peligrosas, y pocas personas aceptaban rutas en plena sierra durante temporada de lluvias. Pero Esteban necesitaba el dinero. Su esposa llevaba semanas insistiendo en reparar el techo de la casa, y además su hijo menor acababa de enfermarse. Así que aceptó. Le indicaron que recogiera la carga en una vieja bodega industrial ubicada a las afueras de Veracruz. Cuando llegó, notó algo raro inmediatamente. No había logotipos de empresa, no había trabajadores cargando mercancía, solo 3 hombres vestidos con impermeables oscuros esperando bajo la lluvia. Uno de ellos le entregó unos documentos y le explicó que debía transportar varias cajas, selladas hasta una antigua fábrica abandonada en Oaxaca. No abras ninguna caja bajo ninguna circunstancia, le advirtió el hombre mientras firmaba los papeles. Pase lo que pase. Esteban soltó una pequeña risa. ¿Qué llevan ahí? ¿Oro? El hombre no respondió. Simplemente lo observó unos segundos bajo la lluvia, antes de darle las llaves del remolque. Aquello le dejó una sensación incómoda, pero no era la primera vez que transportaba mercancía extraña. En las carreteras uno aprendía rápido a no hacer preguntas. Mientras conectaban el remolque, Esteban alcanzó a escuchar algo. Un sonido leve, muy leve, como un murmullo. Pensó que eran los trabajadores hablando entre ellos, pero cuando volteó, notó que ninguno estaba moviendo los labios. El sonido parecía venir desde dentro de las cajas. Sintió un pequeño escalofrío. Luego se convenció de que probablemente había radios o aparatos electrónicos mal empacados. Firmó los últimos documentos y salió a carretera poco antes de las 8 de la noche. Al principio todo transcurrió normal. La lluvia todavía era ligera, y la carretera permanecía relativamente despejada. Esteban iba escuchando música ranchera mientras avanzaba entre montañas cubiertas por neblina. Pero conforme pasaban las horas, el clima empeoró. La lluvia comenzó a caer con tanta fuerza que el parabrisas apenas lograba expulsar el agua. Los relámpagos iluminaban por segundos las montañas, y después todo volvía a quedar sumergido en oscuridad absoluta. La carretera empezó a volverse más angosta, más solitaria. Cada vez había menos señales de civilización. No veía gasolineras, no veía pueblos, ni siquiera otros vehículos. Solamente lluvia. Lluvia interminable golpeando el tráiler. Cerca de la medianoche ocurrió lo primero extraño. La música se interrumpió de golpe. Después comenzó a escucharse pura estática saliendo de la radio. Esteban frunció el ceño y golpeó el tablero pensando que era una falla normal por la tormenta. Entonces escuchó una voz. Muy débil. Casi imperceptible. Esteban. Él levantó lentamente la mirada. La voz había salido claramente de la radio. Pensó que quizá alguien estaba interfiriendo la frecuencia. Tomó el aparato y cambió de estación. Solo estática. Y nuevamente. Esteban. Ahora más clara. Sintió cómo se le erizaba la piel de los brazos. Bueno, preguntó en voz alta, como si alguien pudiera responderle. No hubo respuesta. Solo lluvia golpeando el parabrisas. Y luego varios susurros mezclados entre la estática. No podía distinguir las palabras, pero estaba seguro de algo. Varias voces estaban hablando al mismo tiempo. Decidió apagar la radio. El silencio dentro de la cabina fue inmediato. Esteban soltó una risa nerviosa intentando tranquilizarse. Ya estoy cansado, murmuró. Miró el GPS de su celular. Sin señal. Ni una sola barra.
Eso sí le preocupó. Normalmente incluso en las montañas lograba conservar algo de cobertura. Intentó reiniciar el teléfono. Nada. La pantalla del mapa quedó congelada. Afuera la lluvia empeoraba cada vez más. Por un momento pensó en detenerse hasta que pasara la tormenta, pero la carretera era demasiado estrecha y peligrosa para estacionarse, así que continuó avanzando. Entonces comenzó a sentir algo extraño, la sensación de no estar solo. Miraba constantemente por los espejos laterales creyendo que algún vehículo venía detrás de él, pero no había nadie. Solo oscuridad. Oscuridad absoluta entre los árboles. De pronto la radio volvió a encenderse sola. La estática explotó dentro de la cabina haciendo que Esteban casi perdiera el control del volante. Y entre aquel ruido escuchó claramente decenas de voces susurrando su nombre. Esteban, 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 cada vez más cerca, cada vez más claras. Él apagó la radio violentamente y respiró agitado. No chingues. El corazón le golpeaba con fuerza. Intentó convencerse de que era algún cortocircuito provocado por la lluvia. Pero entonces vio algo adelante. Varias siluetas. Personas paradas a un costado de la carretera, completamente inmóviles bajo la tormenta. Esteban disminuyó la velocidad. Eran al menos 6 personas. Hombres y mujeres, todos empapados. Ninguno llevaba paraguas. No hacían señas. No pedían ayuda. Simplemente observaban el tráiler pasar. Sintió un escalofrío horrible, porque todos tenían los ojos completamente negros. No oscuros. Negros. Como huecos vacíos. El miedo le recorrió todo el cuerpo. Pisó el acelerador y el tráiler avanzó más rápido entre la lluvia. Miró por el espejo retrovisor. Las personas seguían ahí, sin moverse, observándolo desaparecer en la oscuridad. Dios mío, Dios mío. Esteban comenzó a rezar en voz baja. La carretera parecía no terminar nunca. Pasaron otros 20 minutos. O quizá una hora. El tiempo comenzó a sentirse extraño. La lluvia seguía cayendo igual de intensa, y la radio continuaba encendiéndose sola por momentos. Cada vez que lo hacía, escuchaba voces diferentes. A veces hombres, a veces mujeres, a veces niños. Todos susurrando cosas incomprensibles, pero siempre diciendo su nombre. Entonces vio las luces. Una enorme construcción apareció entre la neblina de la montaña. La fábrica. El lugar se veía abandonado desde hacía décadas. Las paredes estaban cubiertas de humedad, y varias ventanas permanecían rotas. Apenas algunas luces amarillas seguían encendidas dentro del edificio. El enorme portón metálico se abrió lentamente cuando el tráiler se acercó. 2 hombres esperaban bajo la lluvia. Ninguno sonreía. Ninguno hablaba. Le indicaron dónde estacionarse. Esteban bajó del camión sintiendo las piernas débiles. El lugar le producía una sensación horrible, como si el aire mismo estuviera podrido. Uno de los trabajadores comenzó a revisar los documentos mientras otro abría lentamente el remolque. En cuanto las puertas metálicas se abrieron, Esteban sintió un frío espantoso salir desde dentro. Y nuevamente escuchó los murmullos, mucho más fuertes ahora. Los hombres comenzaron a bajar las cajas una por una. Todas estaban completamente selladas. Pero algunas vibraban ligeramente, como si hubiera algo funcionando en su interior. Esteban intentó no mirar demasiado, solo quería irse de ahí. Entonces uno de los encargados abrió una de las cajas frente a él, y Esteban sintió que el estómago se le hundía. Dentro había decenas de radios antiguas apiladas unas sobre otras, todas encendidas, todas emitiendo estática. Y entre aquella mezcla de ruido comenzaron a escucharse voces humanas susurrando al mismo tiempo. Decenas de voces. Tal vez cientos. Ayúdanos. No nos dejen aquí. Esteban. Él retrocedió horrorizado. Las voces parecían salir desde dentro de las radios como si hubiera personas atrapadas en ellas. ¿Qué carajos es esto?, preguntó temblando. El encargado lo miró lentamente. Y sonrió. Fue la sonrisa más perturbadora que Esteban había visto en su vida. La lluvia las trae, respondió el hombre. Entonces, una de las radios cambió de frecuencia por sí sola, y Esteban escuchó claramente la voz de un niño llorando, después una mujer gritando, luego golpes. Golpes desesperados.
como si alguien intentara salir desde el otro lado. El miedo lo paralizó completamente. Los demás trabajadores seguían descargando cajas con absoluta normalidad, como si aquello fuera algo cotidiano. Una de las radios comenzó a repetir su nombre otra vez. Esteban, Esteban, quédate. Él no soportó más. Corrió hacia el tráiler y subió tan rápido que casi resbaló por el lodo. Encendió el motor y salió del lugar sin despedirse de nadie. Mientras abandonaba la fábrica pudo ver por el espejo retrovisor que todos los trabajadores permanecían inmóviles bajo la lluvia, observándolo. Y detrás de ellos había muchas más personas. Decenas. Figuras oscuras paradas alrededor de la fábrica, todas mirando hacia él, todas con los ojos completamente negros. Esteban manejó durante horas sin detenerse. No recuerda cómo logró salir de aquellas montañas. Solo recuerda lluvia, oscuridad y las voces. Siempre las voces. Cuando finalmente recuperó la señal del teléfono ya casi amanecía. Lo primero que hizo fue llamar a su esposa. Ella notó inmediatamente que algo andaba mal. Esteban apenas podía hablar. Regresó a su ciudad ese mismo día y renunció a la empresa. Nunca volvió a conducir de noche. Nunca volvió a aceptar trabajos en la sierra. Y jamás encontró explicación para lo que vio aquella madrugada. A veces intenta convencerse de que todo fue producto del cansancio y la tormenta. Pero hay algo que no puede olvidar. Algunas noches, especialmente cuando llueve demasiado fuerte, la radio de su casa se enciende sola, siempre a la misma hora, 12:17 de la madrugada. Y entre la estática, todavía escucha aquellas voces, susurrando lentamente desde algún lugar imposible, llamándolo por su nombre. Ramiro había pasado casi toda su vida manejando por las carreteras del norte de México. Durante más de 15 años trabajó transportando mercancía entre Coahuila, Chihuahua y Sonora, atravesando rutas interminables rodeadas únicamente de desierto, montañas secas y kilómetros de oscuridad absoluta. En ese oficio uno terminaba acostumbrándose a muchas cosas. Al cansancio, a la soledad, a dormir pocas horas, incluso al miedo, porque había lugares donde ni los mismos traileros querían detenerse, después de medianoche, pero jamás había vivido algo como lo que ocurrió aquella noche. Todo comenzó durante un viaje hacia Ciudad Juárez. Ramiro llevaba más de 10 horas conduciendo prácticamente sin descanso. Había salido desde Saltillo por la mañana transportando refacciones automotrices y debía llegar al amanecer del día siguiente. Al principio el viaje había sido tranquilo, pero conforme cayó la noche, el clima comenzó a empeorar. El viento del desierto levantaba tierra constantemente, y por momentos la carretera desaparecía bajo pequeñas tormentas de arena. El cielo estaba completamente cubierto de nubes oscuras, y no se veía una sola estrella. Ramiro se sentía agotado. Los ojos le ardían. Las manos le dolían de sujetar tantas horas el volante. Así que decidió buscar algún lugar donde detenerse unos minutos para comprar café y despejarse antes de continuar. El problema era que aquella carretera estaba completamente vacía. No había gasolineras. No había pueblos. No había absolutamente nada. Solo desierto y oscuridad. Pasaron casi 40 minutos, hasta que finalmente vio unas luces a lo lejos. Suspiró aliviado. Era una pequeña gasolinera, junto a la carretera, aunque algo le pareció extraño desde el principio. El lugar se veía viejo. Demasiado viejo. Las bombas de gasolina parecían sacadas de otra época, y el letrero oxidado apenas seguía sostenido por una estructura metálica inclinada. Aún así, las luces estaban encendidas. Y eso era suficiente para Ramiro. Entró lentamente con el tráiler y estacionó junto a una de las bombas. El lugar estaba completamente silencioso. No había empleados, no había otros vehículos, ni siquiera se escuchaban insectos o viento. Solo el motor del camión enfriándose poco a poco. Ramiro bajó del tráiler estirando la espalda con cansancio. Entonces lo vio. Un niño pequeño sentado junto a una de las bombas de gasolina. Tendría unos 7 u 8 años.
Vestía ropa antigua cubierta de polvo y sostenía un pequeño carrito oxidado entre las manos. El niño permanecía completamente inmóvil observándolo. Ramiro frunció el ceño. Aquello le pareció muy extraño. ¿Qué haces aquí tan tarde, campeón?, preguntó mientras comenzaba a llenar el tanque. El niño no respondió. Ni siquiera parpadeó. Solo continuó mirándolo en silencio. Ramiro sintió una ligera incomodidad. ¿Dónde están tus papás? Nada. El pequeño lentamente levantó una mano y señaló hacia el edificio principal de la gasolinera. Exactamente hacia el baño. Ramiro miró hacia allá. La puerta estaba medio abierta, y una luz amarillenta parpadeaba desde dentro. Pensó que quizá había alguien herido, o algún empleado necesitando ayuda. El niño seguía señalando, sin moverse, sin hablar. Ramiro tragó saliva. No sabía por qué, pero aquella mirada le producía un mal presentimiento. Aún así decidió acercarse. Empujó lentamente la puerta del baño, y de inmediato sintió un olor insoportable. Humedad. Moho. Agua estancada. El lugar parecía abandonado desde hacía años. Había charcos oscuros en el piso y varias manchas de humedad cubrían las paredes. La luz del techo parpadeaba constantemente produciendo sombras extrañas dentro del baño. «¿Hola?», preguntó Ramiro. No hubo respuesta. Entonces escuchó una voz infantil detrás de él. Muy cerca. Demasiado cerca. «No debiste entrar». Ramiro sintió que el corazón se le detenía. Volteó rápidamente. Pero no había nadie. Las luces comenzaron a parpadear violentamente. Una tras otra. La temperatura descendió de golpe. Y entonces escuchó algo peor. Risas. Risas infantiles saliendo desde los cubículos del baño. Varias. Como si hubiera muchos niños escondidos ahí dentro. Ramiro retrocedió aterrado. Las puertas de los baños comenzaron a golpearse solas. Bang, bang, bang. La luz explotó sobre su cabeza dejando el lugar casi completamente oscuro. Y durante un segundo alcanzó a ver algo dentro de uno de los espejos. Varios niños observándolo desde atrás. Niños pálidos, mojados, con los ojos completamente negros. Ramiro salió corriendo. Tropezó con uno de los charcos y cayó al piso, pero se levantó inmediatamente y escapó hacia el exterior. Entonces se detuvo. La gasolinera ya no estaba iluminada. Todas las luces se habían apagado. El lugar entero estaba sumergido en oscuridad absoluta. La única iluminación provenía de los faros de su tráiler. Ramiro respiraba agitado mirando alrededor. No había nadie, ni empleados, ni vehículos, ni señales de vida, solo aquella vieja estación abandonada en medio del desierto. Entonces vio al niño nuevamente. Seguía sentado junto a la bomba de gasolina. Exactamente en la misma posición, pero ahora sonreía. Entonces vio al niño nuevamente, una sonrisa demasiado grande, antinatural, y aunque estaba lejos, Ramiro pudo notar algo horrible. Los ojos del pequeño también eran completamente negros. Sintió un terror tan profundo que ni siquiera pudo moverse durante unos segundos. El niño comenzó a mover lentamente el carrito oxidado sobre el suelo. Chirrido. Chirrido, chirrido. El sonido metálico resonaba en toda la estación vacía. Entonces el pequeño habló por primera vez. «Ellos siguen aquí». Ramiro sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. «¿Quién es?», preguntó casi sin voz. El niño levantó lentamente una mano apuntando hacia el interior del edificio, y desde la oscuridad comenzaron a aparecer figuras. Sombras humanas. Muchas. Demasiadas. Personas inmóviles observándolo desde las ventanas rotas de la gasolinera. Algunas parecían adultos, otras niños, todos completamente quietos, con los ojos negros. Ramiro reaccionó finalmente. Corrió hacia el tráiler, subió de un salto y encendió el motor con manos temblorosas. Mientras maniobraba para salir pudo escuchar golpes provenientes del remolque, golpes desesperados, como si alguien quisiera entrar. No quiso mirar, pisó el acelerador y abandonó aquel lugar levantando tierra del desierto. Durante varios kilómetros, no dejó de mirar por los espejos retrovisores. Juraba ver luces siguiéndolo a la distancia, a veces incluso sombras moviéndose junto a la carretera. Pero nunca se detuvo. No disminuyó la velocidad ni una sola vez. «Manejo»,
hasta que comenzó a amanecer. Finalmente encontró una pequeña cafetería de carretera, donde se detuvo temblando. La mesera notó inmediatamente que algo andaba mal. Ramiro estaba pálido, empapado en sudor, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener la taza de café. Después de tranquilizarse un poco, decidió preguntar por aquella gasolinera. Describió el lugar, el letrero oxidado, las bombas antiguas, la ubicación aproximada. Y la expresión de la mujer cambió por completo. «Eso es imposible», murmuró. Ramiro sintió un nudo en el estómago. «¿Por qué?». La mujer dudó unos segundos antes de responder. «Esa gasolinera cerró hace más de 15 años». El silencio se volvió pesado. «¿Qué?». «Hubo muchas desapariciones ahí», continuó ella bajando la voz. «Familias enteras, viajeros, traileros». La gente decía que ocurrían cosas raras por las noches. Ramiro sintió el corazón acelerarse nuevamente. La mujer continuó hablando. Según contaban los habitantes de la zona, una familia que administraba la gasolinera había desaparecido misteriosamente una madrugada junto con varios clientes que estaban ahí aquella noche. Nunca encontraron cuerpos. Nunca hubo explicación. Después de eso comenzaron los rumores. Personas que aseguraban ver luces encendidas en la estación aún estando abandonada. Viajeros que escuchaban voces infantiles cerca de los baños. Traileros que afirmaban ver a un niño sentado junto a las bombas de gasolina observando la carretera. Ramiro intentó convencerse de que todo había sido una alucinación provocada por el cansancio. Pero entonces recordó algo. Metió lentamente la mano dentro de la chamarra y sacó un pequeño objeto oxidado. El carrito del niño. Lo había encontrado dentro del tráiler después de escapar. Ramiro sintió que el cuerpo se le helaba. La mesera retrocedió lentamente al verlo. Y entonces él notó algo peor. Las ruedas del pequeño carrito estaban húmedas, como si hubieran pasado recientemente por agua estancada. Desde aquella noche Ramiro jamás volvió a detenerse en carreteras solitarias después de medianoche. Y aunque han pasado muchos años, todavía asegura escuchar algunas madrugadas un sonido metálico afuera de su casa. Chirrido, 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 como un pequeño carrito oxidado, avanzando lentamente en la oscuridad. Miguel llevaba más de 20 años trabajando como conductor de autobuses nocturnos en Veracruz. Había recorrido prácticamente todas las rutas importantes del estado, caminos costeros, carreteras de montaña y pueblos perdidos donde las terminales parecían abandonadas desde hacía décadas. Conocía perfectamente los peligros de manejar de madrugada. Asaltos, derrumbes, conductores ebrios. Pero entre todos los choferes había otro tipo de historias que siempre terminaban apareciendo durante las noches largas de carretera. Historias sobre personas que desaparecían, pasajeros que nadie recordaba haber visto subir, y sombras caminando bajo la lluvia. Miguel jamás creyó en nada de eso. Hasta aquella tormenta. Todo ocurrió una madrugada de noviembre. El clima llevaba horas empeorando, y la lluvia caía con tanta fuerza que apenas podía distinguir las líneas de la carretera. El autobús avanzaba lentamente entre charcos mientras los limpiaparabrisas se movían sin descanso. La mayoría de los pasajeros dormía. Otros miraban en silencio por las ventanas empañadas. La ruta atravesaba una vieja carretera, cerca de un puente ferroviario abandonado. Era una zona muy solitaria rodeada únicamente por monte y árboles enormes cubiertos de humedad. Miguel conocía bien ese tramo. Muchos conductores odiaban pasar por ahí de noche porque el lugar tenía mala fama desde hacía años. Accidentes, desapariciones, suicidios. Pero él nunca había visto nada extraño. Hasta esa madrugada. Eran aproximadamente las 2 de la mañana cuando vio a alguien caminando bajo la lluvia. Una mujer. Avanzaba lentamente junto al borde de la carretera cerca del viejo puente ferroviario. Llevaba un vestido blanco completamente cubierto de lodo, y el cabello negro le caía mojado sobre el rostro. Miguel frunció el ceño. Le pareció imposible que alguien estuviera caminando sola en un lugar tan peligroso a esa hora. Disminuyó la velocidad. La mujer no hacía señas, ni siquiera parecía mirar el autobús. Simplemente caminaba lentamente bajo la tormenta.
Algunos pasajeros también comenzaron a verla. ¿Qué hace esa señora ahí?, preguntó un hombre desde los primeros asientos. Miguel dudó unos segundos. Luego sintió lástima. Pensó que quizá había sufrido algún accidente o necesitaba ayuda. Así que abrió las puertas del autobús. Señora, necesita que la acerquemos. La mujer se detuvo lentamente. Por unos segundos permaneció completamente inmóvil bajo la lluvia. Después subió. El aire dentro del autobús se volvió helado inmediatamente. Varios pasajeros se estremecieron. Miguel observó a la mujer por el espejo retrovisor. Tenía la piel extremadamente pálida, los labios morados, y el vestido estaba tan mojado que dejaba pequeñas gotas de agua sucia sobre el piso. ¿Se encuentra bien?, preguntó Miguel. La mujer no respondió. Ni siquiera levantó la cabeza. Simplemente caminó lentamente por el pasillo hasta sentarse en el último asiento del autobús, y ahí permaneció inmóvil, mirando hacia adelante, sin moverse. Miguel sintió una incomodidad extraña, pero decidió continuar el camino. Al principio nadie dijo nada. Solo se escuchaba la lluvia golpeando las ventanas y el sonido constante del motor, pero conforme pasaban los minutos, varios pasajeros comenzaron a ponerse nerviosos. Una señora sentada cerca de la parte trasera se levantó y caminó rápidamente hacia adelante. Se veía pálida. «Esa mujer me está asustando», susurró. Miguel intentó tranquilizarla. «Seguro está en shock o algo así», pero la señora negó lentamente con la cabeza. No ha parpadeado ni una sola vez. Miguel sintió un pequeño escalofrío. Intentó mirar nuevamente por el espejo retrovisor. La mujer seguía exactamente igual. Completamente quieta, con el cabello cubriéndole parte del rostro. Entonces otro pasajero habló, un joven sentado junto a la ventana. «Oiga», dijo nervioso, «creo que hay algo raro con ella». «¿Qué pasa ahora?», preguntó Miguel intentando sonar tranquilo. El muchacho tragó saliva. «No se refleja en la ventana». El silencio dentro del autobús se volvió pesado. Miguel sintió el corazón acelerarse. Miró rápidamente por el espejo, y por un instante creyó ver algo imposible. La lluvia golpeaba las ventanas. Las luces del interior se reflejaban normalmente. Los demás pasajeros aparecían claramente sobre el vidrio, pero detrás, donde debía estar la mujer, no había nada. Solo oscuridad. Miguel apartó la mirada inmediatamente. Intentó convencerse de que era un efecto de la lluvia. Nada más. Pero entonces ocurrió algo peor. La radio del autobús comenzó a llenarse de interferencia. Un ruido estático invadió toda la cabina, y durante un segundo se escuchó una voz femenina muy débil, como un susurro. «Ayúdame». Miguel sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Los pasajeros comenzaron a mirar nerviosos hacia el fondo del autobús. La mujer seguía completamente inmóvil. Entonces el olor apareció. Un olor horrible. Tierra mojada, agua estancada y algo más. Algo parecido al olor de carne podrida. Varias personas comenzaron a cubrirse la nariz. Una niña pequeña comenzó a llorar. Miguel ya quería llegar a la siguiente terminal lo más rápido posible. Aceleró un poco, mientras intentaba ignorar la sensación de miedo creciendo dentro del autobús. Entonces escuchó un golpe. Toc. Venía desde la parte trasera. Después otro. Toc. Y otro más. Como si alguien estuviera golpeando lentamente una de las ventanas. Los pasajeros comenzaron a alterarse. Un hombre incluso se levantó dispuesto a reclamarle a la mujer, pero apenas dio unos pasos por el pasillo se detuvo completamente pálido. «¿Qué pasa?», preguntó Miguel. El hombre retrocedió lentamente sin apartar la vista del fondo. «Está llorando». Miguel sintió un nudo en el estómago, porque él no escuchaba ningún llanto, solo lluvia y los golpes. El hombre regresó rápidamente a su asiento temblando. «No quiere que la miremos. No quiere que la miremos». Nadie volvió a hablar después de eso. El ambiente dentro del autobús se volvió insoportable. Todos evitaban mirar hacia atrás. Todos sentían aquella presencia. Y Miguel comenzó a notar algo todavía peor. La temperatura seguía bajando. El parabrisas comenzaba a empañarse por dentro, como si hubiera hielo en la cabina. Finalmente las luces de la siguiente terminal aparecieron a lo lejos.
Miguel sintió alivio inmediato. En cuanto el autobús se detuvo, varios pasajeros bajaron apresuradamente sin siquiera recoger bien sus cosas. Algunos ni miraban hacia atrás. Miguel respiró profundamente. Luego se levantó dispuesto a pedirle a la mujer que descendiera. Caminó lentamente por el pasillo sintiendo el corazón golpearle el pecho. El olor a humedad era muchísimo más fuerte en la parte trasera. Y había agua escurriendo por el suelo. Agua sucia, oscura. Cuando llegó al último asiento, se quedó paralizado. La mujer había desaparecido. El asiento estaba vacío, completamente vacío. Lo único que quedaba era un charco de agua lodosa extendiéndose lentamente por el piso. Miguel sintió que las piernas le temblaban. Miró alrededor desesperadamente. No había forma de que alguien hubiera bajado sin ser visto. Los pasajeros seguían afuera, esperando sus maletas, y todos tenían expresiones nerviosas. Uno de ellos se acercó rápidamente. ¿Dónde está la señora? Miguel no supo qué responder. Aquella noche terminó su ruta completamente alterado. No pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos recordaba a la mujer sentada al fondo del autobús observando hacia adelante sin moverse. A la mañana siguiente decidió detenerse en una cafetería antes de volver a conducir. Mientras desayunaba, la televisión del local transmitía noticias locales, y entonces, escuchó algo que le heló la sangre. La reportera hablaba sobre una antigua tragedia ocurrida años atrás cerca del puente ferroviario de aquella carretera. Según explicaban, una mujer había muerto atropellada por un autobús durante una tormenta exactamente en ese lugar. La noticia ocurrió hacía más de 20 años. Y el accidente sucedió exactamente a las 2 de la madrugada, la misma hora en que Miguel la había visto caminando bajo la lluvia. El conductor sintió un frío horrible recorriéndole el cuerpo. Entonces apareció la fotografía de la víctima en la pantalla. Miguel dejó caer lentamente la taza de café. Era ella. La misma mujer del vestido blanco, la misma mirada vacía, la misma cara pálida que había subido a su autobús aquella madrugada. Desde entonces Miguel jamás volvió a tomar esa ruta durante la noche. Pero otros conductores continúan atravesando aquella carretera, y algunos todavía cuentan que durante las tormentas más fuertes pueden verla caminando lentamente bajo el viejo puente ferroviario, empapada, cubierta de lodo, esperando que alguien vuelva a detenerse para ofrecerle subir al autobús. Mauricio siempre decía que en las carreteras del norte de México existían dos tipos de personas, los que hacían preguntas y los que seguían trabajando. Él pertenecía al segundo grupo. Durante casi 15 años transportó mercancía entre Tamaulipas, Coahuila y Durango sin importarle demasiado que llevaba dentro del remolque. Mientras el pago fuera bueno y el viaje terminara sin problemas, jamás se metía en asuntos ajenos. Pero aquella carga fue diferente desde el principio. Todo comenzó una tarde lluviosa en Reynosa. Mauricio estaba descansando dentro de su tráiler, cuando recibió una llamada de un cliente desconocido. Le ofrecían una entrega urgente hacia Durango por una cantidad absurda de dinero, demasiado dinero, incluso para una ruta peligrosa. Aquello debió haberle parecido sospechoso, y en el fondo lo fue. Pero Mauricio atravesaba problemas económicos muy serios. Su esposa llevaba semanas insistiendo en vender la casa, porque las deudas comenzaban a ahogarlos. Así que aceptó el trabajo. Le indicaron una ubicación alejada de la ciudad donde debía recoger el remolque. Cuando llegó, el lugar parecía completamente abandonado. Era una vieja bodega industrial rodeada por bardas oxidadas y enormes montones de chatarra mojados por la lluvia. Solo había un hombre esperando. Vestía ropa negra y fumaba bajo un techo metálico mientras observaba el tráiler acercarse. No sonrió, no saludó. Simplemente lanzó el cigarro al suelo y caminó lentamente hacia Mauricio. ¿Tú eres el conductor?, preguntó con voz seca. Mauricio asintió. El hombre le entregó unos documentos y señaló el remolque estacionado detrás de la bodega. Era completamente negro, sin logotipos, sin placas visibles. Y algo llamó, inmediatamente, la atención de Mauricio. Las puertas traseras estaban aseguradas con varias cadenas gruesas además del sello habitual de carga,
sintió una incomodidad inmediata. ¿Qué llevo ahí dentro?, preguntó. El hombre lo observó unos segundos. No hagas preguntas. Después dio un paso más cerca. Solo recuerda algo, no abras las puertas pase lo que pase. El silencio se volvió incómodo. Mauricio soltó una pequeña risa nerviosa. Tan delicada es la mercancía, pero el hombre no respondió. Simplemente le entregó las llaves y se alejó lentamente bajo la lluvia. Mientras conectaban el remolque, Mauricio creyó escuchar un sonido extraño viniendo desde dentro. Un golpe, muy leve. Pensó que probablemente había maquinaria mal asegurada. Nada más. Firmó los documentos y salió a carretera poco antes del anochecer. Las primeras horas transcurrieron con normalidad. La lluvia desapareció gradualmente, y el camino se volvió más tranquilo conforme avanzaba hacia zonas desérticas. Mauricio encendió la radio y comenzó a relajarse. Incluso llegó a pensar que había exagerado con sus sospechas. Hasta que dieron las 2 de la madrugada. El primer golpe sonó detrás de él. ¡Bum! Mauricio dio un pequeño salto sobre el asiento. Miró inmediatamente por los espejos laterales. Nada. La carretera permanecía completamente vacía. Pensó que alguna caja se había movido. Continuó manejando. Entonces volvió a escucharse. ¡Bum! Esta vez más fuerte. Más pesado. Como si algo enorme hubiera golpeado las paredes internas del remolque. Mauricio frunció el ceño. Aquello ya no sonaba como mercancía desplazándose. Sonaba diferente. Lento. Intencional. Bajó ligeramente la velocidad mientras intentaba escuchar mejor. Silencio. Solo el motor del tráiler y el viento golpeando la cabina. Entonces escuchó algo peor. Respiraciones. Largas. Profundas. Viniendo desde atrás. Sintió como el cuerpo se le helaba. Apagó la radio inmediatamente. Las respiraciones continuaban, como si algo gigantesco inhalara lentamente dentro del remolque. Mauricio comenzó a sentir un miedo absurdo creciendo dentro del pecho. Intentó convencerse de que todo era producto del cansancio. Tal vez había animales transportados ilegalmente. O alguna falla mecánica. Pero entonces comenzaron los rasguños. RRRRKPKP. Metal contra metal. Lentos, pesados, como uñas enormes arrastrándose por las paredes internas. Mauricio sintió las manos temblándole sobre el volante. El sonido continuó, cada vez más fuerte, más desesperado, como si algo intentara salir. Miró nuevamente los espejos. Y durante un segundo creyó ver las puertas traseras moverse ligeramente. Eso fue suficiente. Decidió detenerse en el siguiente punto que encontrara. Minutos después divisó un viejo retén abandonado junto a la carretera. El lugar estaba completamente vacío. Solo quedaban algunas estructuras deterioradas y postes oxidados, iluminados débilmente por focos amarillos. Mauricio estacionó el tráiler con el corazón acelerado. El silencio afuera era horrible. No había viento. No había insectos. Nada. Solo oscuridad alrededor del desierto. Los golpes cesaron en cuanto apagó el motor. Aquello lo puso todavía más nervioso. Respirando agitado tomó una linterna y revisó las cámaras laterales conectadas al remolque. La pantalla mostraba únicamente oscuridad durante unos segundos. Después la imagen comenzó a distorsionarse. Estática. Interferencias. Y entonces apareció. Mauricio sintió que el corazón dejaba de latir. Había una figura humana pegada desde el interior contra las puertas metálicas del remolque, mirándolo fijamente. La silueta era demasiado alta. Demasiado delgada. Y parecía completamente inmóvil. Pero lo peor era el rostro. Porque aunque la cámara apenas mostraba detalles, Mauricio alcanzó a distinguir unos ojos blancos abiertos de forma antinatural, observándolo directamente desde dentro. El hombre soltó un grito ahogado y retrocedió golpeándose contra el asiento. La figura no se movía, solo permanecía pegada al metal, como esperando. Entonces la pantalla comenzó a llenarse de interferencia nuevamente, y entre la estática escuchó algo. Una voz, muy débil. «Abre». Mauricio sintió un terror tan profundo que estuvo a punto de vomitar. La voz volvió a escucharse. Más clara. «Déjanos salir». No era una sola voz.
Eran varias, muchas, susurrando al mismo tiempo. Las respiraciones comenzaron nuevamente dentro del remolque, más fuertes ahora, más cerca, y luego un golpe brutal sacudió toda la estructura. ¡Boom! El tráiler entero vibró. Mauricio encendió el motor desesperadamente. Otro golpe. ¡Boom! Las cadenas traseras tintinearon violentamente. El hombre pisó el acelerador y salió del retén levantando polvo y tierra del desierto. Los golpes continuaron durante varios kilómetros, a veces lentos, a veces desesperados, como si muchas manos golpearan desde dentro. Mauricio no volvió a detenerse en toda la noche, ni siquiera cuando la gasolina comenzó a bajar, peligrosamente. Solo quería llegar al destino y deshacerse de aquella carga. Cerca del amanecer finalmente llegó al almacén indicado en los documentos. El lugar estaba oculto entre montañas secas, alejadas de cualquier pueblo. Parecía más una prisión abandonada que una bodega. Varios hombres armados esperaban afuera. Ninguno habló mientras comenzaban a abrir las cadenas del remolque. Mauricio bajó del tráiler con las piernas temblando. Quería irse inmediatamente. Pero entonces uno de los hombres abrió apenas unos centímetros las puertas traseras, y desde dentro salió un olor insoportable. Humedad, sangre vieja, y algo podrido. Mauricio retrocedió horrorizado. Durante un segundo alcanzó a escuchar murmullos saliendo desde el interior, muchísimas voces hablando al mismo tiempo. Después uno de los hombres cerró rápidamente las puertas, como si no debieran permanecer abiertas demasiado tiempo. El encargado caminó hacia Mauricio y le entregó el dinero. «No viste nada», dijo fríamente. Mauricio tomó el sobre sin responder. Solo quería marcharse. Subió al tráiler vacío y salió del lugar mientras el sol comenzaba a iluminar las montañas. Pensó que todo había terminado. Entonces escuchó los golpes nuevamente. ¡Boom! Venían detrás de él, desde el remolque vacío. Mauricio sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Miró rápidamente por el espejo. Las puertas metálicas vibraban lentamente, como si algo todavía siguiera ahí dentro. Pisó el acelerador y escapó sin mirar atrás. Después de aquella noche renunció al trabajo, vendió el tráiler pocas semanas después y jamás volvió a conducir rutas nocturnas. Pero hay algo que nunca desapareció. Algunas madrugadas, exactamente a las 2 de la mañana, Mauricio despierta sobresaltado, porque escucha rasguños debajo de su cama, lentos, pesados, como uñas enormes arrastrándose sobre metal, y a veces, muy cerca de su oído, escucha aquellas voces susurrando desde la oscuridad. «Abre». Arturo siempre prefería manejar de noche. Decía que las carreteras se volvían más honestas cuando desaparecía el tráfico y solo quedaban el sonido del motor, las luces del camión y la oscuridad interminable del desierto. Llevaba más de 10 años trabajando como trailero entre Chihuahua y Sonora. Conocía prácticamente cada curva de aquellas rutas solitarias, especialmente una carretera vieja donde los accidentes eran tan frecuentes que las cruces blancas al borde del camino parecían multiplicarse cada año. La gente llamaba a ese tramo la ruta muerta, y el lugar más temido era el kilómetro 81. Arturo había escuchado muchas historias sobre ese sitio. Conductores que juraban ver personas caminando junto al camino en plena madrugada, luces apareciendo entre el desierto, voces saliendo de radios apagadas. Pero como la mayoría de los traileros, Arturo siempre se burlaba de esas cosas, hasta aquella noche. Todo comenzó cerca de la 1 de la madrugada. Arturo conducía completamente solo transportando maquinaria hacia Ciudad Juárez. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba parcialmente el desierto seco alrededor de la carretera. La radio sonaba bajito dentro de la cabina mientras él bebía café para mantenerse despierto. La carretera permanecía vacía. No había otros vehículos, ni luces, ni señales de vida. Solo kilómetros interminables de asfalto, atravesando la oscuridad. Entonces vio el automóvil. Estaba detenido a un costado del camino con las luces intermitentes encendidas. Y junto al coche, había un hombre haciendo señas lentamente. Arturo disminuyó la velocidad.
El sujeto vestía de manera extraña para aquella carretera, traje negro elegante, zapatos impecables, y un sombrero oscuro antiguo que parecía sacado de otra época. El hombre sonreía tranquilamente. Arturo dudó unos segundos. Aquella zona era peligrosa, y muchos asaltos comenzaban exactamente así. Pero algo en el sujeto le transmitía calma. Parecía demasiado tranquilo para alguien varado en medio del desierto. Finalmente Arturo detuvo el tráiler. Bajó ligeramente la ventanilla. ¿Todo bien? El desconocido sonrió. Mi coche dejó de funcionar unos kilómetros atrás. ¿Podría acercarme hasta la siguiente gasolinera? Su voz era extrañamente suave. Educada. Arturo asintió. Suba. El hombre abrió la puerta y entró lentamente a la cabina. En cuanto se sentó, Arturo sintió un frío horrible recorriéndole el cuerpo, como si alguien hubiera abierto un congelador dentro del tráiler. El desconocido acomodó tranquilamente el sombrero sobre sus piernas. Muchas gracias, dijo sonriendo. Arturo retomó el camino. Durante los primeros minutos conversaron normalmente. El hombre parecía conocer perfectamente aquella carretera. Demasiado bien. Hablaba sobre accidentes ocurridos años atrás. Describía curvas peligrosas. Mencionaba nombres de conductores muertos. Incluso señalaba cruces al borde del camino explicando cómo había fallecido cada persona. Ese joven se quedó dormido manejando, dijo mientras observaba una cruz blanca iluminada por los faros. Unos kilómetros después señaló otra. Ahí murió una familia completa durante una tormenta. Arturo comenzó a sentirse incómodo. ¿Cómo sabe todo eso? El hombre sonrió ligeramente. Pasé mucho tiempo aquí. La conversación continuó, pero poco a poco, Arturo empezó a notar algo extraño. El hombre jamás respiraba. Ni una sola vez. No movía el pecho. No suspiraba. Nada. Simplemente permanecía sentado hablando tranquilamente mientras observaba la carretera. Arturo intentó ignorarlo. Pensó que probablemente estaba cansado. Pero entonces notó algo peor. Miró casualmente hacia el espejo retrovisor y sintió que el corazón se detenía. El asiento del pasajero aparecía vacío. Completamente vacío. El reflejo del hombre no estaba ahí. Arturo giró lentamente la cabeza. El desconocido seguía sentado a su lado, sonriendo. ¿Sucede algo?, preguntó. Arturo sintió la garganta seca. No, nada. Intentó convencerse de que el espejo estaba mal acomodado, pero el miedo comenzaba a crecer dentro de él. La temperatura continuó descendiendo poco a poco. El parabrisas empezó a empañarse desde adentro. Las ventanas también. Y un olor extraño comenzó a llenar la cabina. Tierra húmeda, metal oxidado, y algo parecido a sangre vieja. El hombre seguía hablando tranquilamente. ¿Ve aquella curva?, preguntó señalando hacia adelante. Mucha gente murió ahí. Arturo tragó saliva. ¿Usted trabaja por esta zona? ¿O qué? El desconocido soltó una pequeña risa. Podría decirse que nunca me fui. Aquella respuesta hizo que un escalofrío le recorriera toda la espalda. Arturo aumentó ligeramente la velocidad. Solo quería llegar a una zona con más tráfico, con más gente. Pero la carretera seguía completamente vacía. Entonces la radio comenzó a llenarse de estática. La música desapareció. Solo quedó aquel ruido blanco resonando dentro de la cabina. Y entre la interferencia comenzaron a escucharse voces. Muy débiles. Susurros. Arturo intentó cambiar de estación. Nada funcionaba. El hombre observaba tranquilamente el parabrisas empañado. Las noches aquí son largas, murmuró. Las voces en la radio parecían hacerse más claras. Arturo creyó escuchar gritos. Personas pidiendo ayuda. Después escuchó un golpe. Toc. Venía desde la parte trasera del tráiler. Luego otro. Toc. El desconocido sonrió ligeramente. Algunos todavía intentan salir. Arturo sintió auténtico terror por primera vez. ¿Qué está diciendo? El hombre no respondió. Simplemente observó hacia adelante. Y entonces habló con una calma aterradora. Ya casi llegamos. Arturo miró la carretera. Una señal oxidada apareció iluminada por los faros. Kilómetro 81. En ese instante el frío dentro de la cabina se volvió insoportable. El parabrisas se cubrió completamente de niebla.
y el hombre finalmente volteó a verlo directamente. Sus ojos eran demasiado oscuros, vacíos, como si no hubiera nada humano detrás de ellos. Entonces sonrió. Aquí fue donde morí. En ese mismo instante algo cruzó la carretera. Arturo giró violentamente el volante. El tráiler perdió el control. Las ruedas chirriaron sobre el asfalto, y todo se volvió oscuridad. Cuando volvió a despertar escuchó sirenas. Luces rojas y azules iluminaban el interior destruido de la cabina. Sentía dolor en todo el cuerpo. Había sangre escurriendo por su frente. 2 paramédicos intentaban sacarlo de entre los restos del camión. Tranquilo, señor, ya pasó. Arturo respiró agitadamente. Miró desesperadamente hacia el asiento del pasajero. Vacío, completamente vacío. ¿Dónde está el hombre?, preguntó. El pasajero. Los paramédicos se miraron confundidos. ¿Qué pasajero? El hombre, el que venía conmigo. Uno de los rescatistas negó lentamente con la cabeza. No había nadie más en el vehículo cuando llegamos. Arturo sintió que el cuerpo se le helaba. Intentó explicar lo sucedido, pero nadie le creyó. La policía asumió que había sufrido una alucinación provocada por el cansancio. Pasó varios días recuperándose en casa, pero jamás logró olvidar el rostro de aquel hombre, ni aquella sonrisa, ni la frase que escuchó antes del accidente. Semanas después Arturo volvió a conducir. Necesitaba trabajar, pero evitaba completamente la carretera del kilómetro 81. Una madrugada se detuvo en una vieja cafetería de carretera, cerca de Chihuahua. Mientras bebía café, algo llamó su atención. Había varias fotografías antiguas, colgadas en la pared. Accidentes. Conductores. Noticias viejas de la región. Entonces lo vio. Arturo sintió que el corazón se detenía. En una fotografía amarillenta aparecía el mismo hombre que había subido a su tráiler. El mismo traje negro. El mismo sombrero. La misma sonrisa tranquila. Debajo de la imagen, había un recorte de periódico fechado en 1987. La noticia hablaba de un conductor que murió en un accidente exactamente en el kilómetro 81 después de recoger a un pasajero desconocido durante la madrugada. Arturo sintió las manos temblando. El dueño de la cafetería notó su reacción. Muchos dicen haberlo visto, murmuró. Especialmente los traileros. Arturo levantó lentamente la mirada. ¿Qué cosa? El hombre suspiró. Al pasajero del kilómetro 81. El silencio se volvió pesado. Después el anciano agregó algo que Arturo jamás pudo olvidar. Dicen que siempre está buscando quien lo lleve de regreso al lugar donde murió. Desde entonces, Arturo jamás volvió a manejar de noche, pero algunas madrugadas todavía despierta sobresaltado, porque escucha golpes suaves dentro de su casa. Y a veces, cuando mira accidentalmente hacia un espejo oscuro, cree ver durante un segundo a un hombre elegante sentado detrás de él, sonriendo silenciosamente.